La marcha de los filos. Probablemente la vida empezó con una sola molécula nucleoproteínica, la cual equivale hoy a un gen dentro de una célula, o un pequeño virus. Después progresó a una asociación de moléculas nucleoproteínicas. La ventaja de la asociación molecular fue que la debilidad de una molécula de un grupo podría ser compensada por la fortaleza de otra. Cada molécula del grupo podía ser inviable en solitario a causa de cierta falta esencial. Una afortunada combinación de la cual no existía ninguna falta esencial entre otros miembros del grupo. Funcionaba mucho mejor que cualquier colección de moléculas individuales, buenas pero nada especiales. El segundo cambio fue la conversión del sencillo grupo de moléculas nucleoproteínicas. En uno estaba rodeado por almacenes de comida y útiles sustancias químicas. Por todo ello, mantenido juntos por una membrana que podía controlar la naturaleza y cantidad de sustancias que entraban y salían. El virus se había convertido en una célula. Suele considerar el cambio del virus a célula como un salto hacia arriba del árbol de la vida. Tanto los virus como las células existen hasta hoy, y no es probable que ninguno de los dos sea eliminado por cualquier cataclismo terrestre. Los virus son más difíciles de matar que las células. Perfectamente natural define el progreso en términos humanos. Un humano progresa cuando asciende por la escala social, utilizando la riqueza, la inteligencia, la fuerza o cualquier otro medio. Su progreso es su habilidad para controlar su entorno o su libertad. Cuando más controla un organismo su entorno inmediato o más libre está de sus presiones, más avanzado es. Un virus tiene los medios para organizar un suministro de alimento a base de duplicados de sí mismo. La célula posee la capacidad de almacenar moléculas que le sirven de alimento. Las células poseen la capacidad de moverse a voluntad, los virus no. El potencial está ahí. Sin embargo, ningún virus se mueve libremente y ningún virus lo ha hecho. La célula es menos esclava de su entorno que el virus. En este sentido, la célula es más avanzada. Cuando las células y los virus compiten por el mismo alimento, la célula puede ir tras el alimento y atraparlo mientras el virus debe esperar a que la comida llegue por casualidad. Los virus actuales utilizan las células para alimentarse y como resultado sobreviven la, la mar de bien. La célula utiliza su mayor control de ambiente para considerar el alimento necesario y entonces el virus se presta y aprovecha ese alimento. Este es un modo tan atractivo de comprensión desventajosa que, como alternativa, ha sido escogido una y otra vez en el curso de la evolución. Algunos tipos de organismos, por estar seguros, acabaron extinguiéndose. Algunos se vieron forzados a ocupar espacios vitales menos deseables, que los cuales había menos competición, y en algunos casos hicieron asombrosos progresos de formas inesperadas. Hay parásitos en todos los niveles del progreso de la vida. Parasitario del entorno es regresivo. Actúa escogiendo en el entorno sumamente especializado y vinculándose por el complejo. Cualquier mínima alteración del ambiente, tal como la muerte del organismo anfitrión. Según hacían las células más elaboradas en su carrera, por un mayor control del entorno y para las consecuencias ventajas en su eterna competición mutua para lograr alimentos y seguridad. Se produjo un cambio fundamental que persiste hasta nuestros días. Algunas células desarrollaron clorofila y se vieron libres de la lucha por el alimento en el sentido de que en lo sucesivo necesitarían solo agua, dióxido de carbono, ciertos minerales y luz solar. Las otras células formaron el reino animal. Surgieron existiendo sin clorofila. Para conseguirlo, estos deben comer materia orgánica ya creada. Las células animales viven también de dióxido de carbono, agua, minerales y luz solar, aunque utilizando un intermediario.
Ninguna vida animal duraría más de un corto periodo de tiempo después de la destrucción de la vida vegetal. En números redondos son necesarios más de 5 kilos de plantas para mantener medio kilo de animal. La masa total de materia viviente en la Tierra es 90% vegetal y 10% animal. Un auténtico parásito vive en su alimento y no necesita buscarlo, con excepción de la búsqueda original hasta encontrar a su anfitrión. La vida animal debe buscar su alimento constantemente y por lo tanto no es verdaderamente parásita. La vida vegetal, la que está rodeada por el aire, el agua, minerales y luz solar, que constituyen su alimento. La célula vegetal presenta algunas características del parasitismo. Muestra un inferior control de su entorno en comparación con las bacterias, aparentemente más simples. Algunas células de bacterias pueden moverse a voluntad. La célula animal puede gastar energía en una proporción limitada, solo por la cantidad de materia vegetal que puede consumir y transformar por metabolismo por unidad de tiempo. La célula animal puede controlar su entorno mucho más que puede hacerlo la célula vegetal. Así pues, la conclusión es que la célula animal está más avanzada que la célula vegetal. La continua elaboración de células supone casi inevitablemente aumentos de tamaño. Las células más complejas son las de mayor tamaño. Cuando más grande es la célula, mayores cromosomas puede contener o más numerosos. Conforme las células son más grandes, los problemas aumentan. Las necesidades alimenticias totales de la célula dependen del volumen. El volumen aumenta como el cubo del diámetro y la superficie, como el cuadrado, se mantiene en su forma esférica. Una alternativa sería abandonar la forma esférica. Las células deben ser alargadas, planas o irregulares. El único problema es que la forma esférica requiere la mínima energía para mantenerse. Las pequeñas células bacterianas. La ameba puede sacar pseudópodos romos. El paramecio puede tener forma de zapatilla, pero aún así se alcanza rápidamente el tamaño máximo. Otra alternativa de las células es quedarse pequeñas y razonablemente esféricas, pero permanecen unidas después de la división celular. De este modo se forma un grupo de células que poseen todas las ventajas que proporcionan la manifestación. Así pues, las colonias de células, tanto vegetales como animales, se han podido formar y se han formado. Sin embargo, la existencia de una colonia de células hace posible especialización a nivel celular. Las más afortunadas colonias de células en el reino animal son las esponjas, que pueden alcanzar tamaños enormes cuando se las compara con células individuales. Las esponjas están formadas por varios tipos de células especializadas. Esto lleva a una conclusión de trabajo con una consiguiente aumento de general de eficiencia. Sin embargo, en una colonia de células, incluso la complicada como las esponjas, la célula individual no ha renunciado a sus derechos de primogenitura. Cada célula individual de una esponja puede, y a veces lo hace, deambular por su cuenta e iniciar una nueva colonia. La célula está más desarrollada que el virus, pero no es más fácil de matar. Una célula individual es potencialmente inmortal. Si se le dan suficientes alimentos, seguridad, crecerá y se dividirá eternamente. Sin embargo, el organismo multicelular depende no solo de las células que lo componen, sino de la organización entre ellas. Si el mal funcionamiento puede causar la muerte de todo el organismo y de sus células que lo componen. La organización intercelular no es únicamente un organismo multicelular, debe morir en algún momento. Una aparente desventaja podría convertirse en una victoria consumada. Para evitar la extinción de las especies, debe
hacer la posición para la formación de uno de los organismos multicelulares nuevos antes de que muera el viejo. Al inventarse la reproducción sexual, llegó el eterno cambio de cromosomas con una generación. Es interesante notar que el reino vegetal, con su vida más fácil y su parasitismo con respecto del sol, el aire y el agua, no afectó su progreso hacia la multicelularidad, ni tan exclusivamente ni tan intensivamente como el reino animal. Cuando las plantas invadieron la tierra firme, se hizo más difícil obtener el agua y los minerales. Se tuvieron que desarrollar órganos especializados para captar del suelo esas sustancias, así como otros órganos para recoger la luz solar. Aún así, ni el más complejo árbol es tan sofisticado como un simple animal. Ninguna planta tiene sistema nervioso, músculos o sistema circulatorio de la sangre. Ninguna planta puede moverse con la libertad que puede hacer un animal. Los tipos de organismos sobreviven aún hoy en nuestro mundo actual, posiblemente después de 2 millones de años, aunque no necesariamente en su forma original. Todo continuará sobreviviendo a menos que se produzca un cataclismo planetario. La supervivencia por sí sola no representa nada. Los animales multicelulares están divididos en un número de amplios grupos llamados filos. Cada filo puede haber una gran diversidad, pero se mantiene cierta uniformidad de plan general de cuerpo. Anatomistas y zoólogos encontrarían centenares de otras evidentes semejanzas físicas, la cual es que nacen del mismo filo. La división exacta en filos es una obra del hombre, y no todas las autoridades se ponen de acuerdo acerca de las criaturas que deben permanecer a cada filo. Los 21 intentos de variar la organización básica funcionaron en el sentido de que criaturas pertenecientes a cada filo sobreviven, y hoy probablemente sobrevivirán en un futuro previsible. No hay rastros fósiles de ningún filo distinto que ahora esté completamente extinguido. Más de la mitad de los filos, aunque sobreviven, han sido diferentemente derrotados por los filos competidores. Estos filos batidos del entorno o han ido a parar en gran medida al callejón sin salida del parasitismo. Será solo necesario, por lo tanto, considerar 8 filos diferentes para esto sostener lo que parece un cuadro claro. Los filos de animales multicelulares son los celenteros, ejemplos comunes del filo hidra del agua dulce y la medusa. El ectodermo trata principalmente con el mundo exterior al que se enfrentan. Contiene primitivas células nerviosas para recibir y transmitir estímulos coordinados, así como a su comportamiento de las células componentes que forman. Las células del endodermo necesitan solo absorber los productos disueltos de la digestión, no la partícula en sí. Otro filo, los platelmintos, han añadido refinamientos adicionales a la estructura corporal del celenter- celentereo. Los platelmintos poseen una tercera capa de células llamadas el mesodermo. El mesodermo no está muy relacionado con el mundo exterior, a diferencia del ectodermo. Los platelmintos utilizan el mesodermo para formar fibras contráctiles que constituyen los primeros músculos animales. En ambos filos, los esqueletos liberaron a los organismos de algunas de las presiones del entorno a las que estaban sometidas. Las ascárides, los músculos, los equidermos, pueden ser considerados como avanzados con respecto a las ascárides. El desarrollo de los esqueletos supuso también importantes efectos. Los músculos y los equinodermos poseen mayor volumen que los platelmintos y ascárides. El peso de su armadura les impide en gran medida de libertad de movimiento, tan penosamente desarrollada por los animales. Realmente un caparazón es una forma de defensa estática. Así pues, el caparazón es una muralla
que impide a la criatura de conocer el mundo. Sin embargo, ese caparazón ofrece ventajas que compensan ampliamente de todas esas desventajas. Pero antes queda el tercer desarrollo a partir de Ascarides, uno que representa un esqueleto de ninguna clase, y es quizás el más importante de los tres. Este nuevo avance lo encontramos en el filo Annelidos, el mejor ejemplo de los cuales es el gusano de tierra. Un anélido está compuesto por una serie de segmentos, puede ser considerado como un organismo incompleto por sí mismo. Cada uno posee una ramificación nerviosa a partir del tronco nervioso, principalmente sus propios vasos sanguíneos, sus propios tubitos para expeler los desechos, sus propios músculos, al formar una estructura corporal que es una recepción de unidades similares. Quizás a causa de esto, los anélidos pudieron hacer posteriores avances, por ejemplo, mejoraron el sistema circulatorio, alimentar los antes mencionados vasos sanguíneos. Los anélidos también inventaron la hemoglobina, una proteína que podía transportar oxígeno con mucha mayor frecuencia que un simple fluido acuoso. Los anélidos carecen de esqueleto, son blandos y relativamente indefensos, y se ven limitados en volumen potencial. Su control del entorno, por desgracia, es limitado. El siguiente paso a desarrollar filos que combinen la eficiencia de la segmentación con la seguridad, así como las potenciales del volumen y fuerza del desarrollo del esqueleto. A partir de los anélidos se desarrolló el filo de los artrópodos. El exoesqueleto del artrópodo fue, sin embargo, un gran progreso sobre el exoesqueleto del molusco. El exoesqueleto del artrópodo era más que una barrera amorfa contra el mundo exterior. Era segmentada, adjuntándose los contornos del cuerpo estrechamente, con lo que los movimientos corporales quedaban menos limitados. Surgió un segundo filo, probablemente a partir de los equidermos, en un momento posterior que hubiera inventado el endoesqueleto, pero antes de que hubiera desarrollado la regresión adulta a la simetría radial. Los cordados conservaron el endoesqueleto, el que fueron mejorando gradualmente. Convirtieron el primitivo pseudocaparazón de los equidermos en un sistema de vigas internas bastante ligeras. Les sorprenderá descubrir que ustedes, como un cordado, están segmentados. La segmentación no es claramente visible entre los cordados, como entre otros filos segmentados. El ser humano se parece exteriormente a una sola pieza. Un minúsculo examen de los nervios, vasos sanguíneos y fibras nerviosas revela la existencia de la segmentación. El sistema excretorio y reproductivo en el embrión cordado. Esto lo puede comprobar ustedes mismos palpando en su columna vertebral. Con esto acaba la marcha de los filos, lo cual aparece resumido. Nadie pone en duda que los artrópodos y los cordados son los más desarrollados e importantes de los filos. Puede decirse que, si se permite, que dominan el mundo. De hecho, su papel puede ser permanente, pues me pregunto si alguna vez se llegarán a formar nuevos filos. La vida pudo empezar hace 3 millones de años, y probablemente pasó la mitad de su existencia en forma unicelular. Para el tiempo en el que aparecieron los primeros fósiles, los 21 filos ya existían, hasta los cordados y artrópodos. Los últimos en aparecer ya desde entonces ya existían en forma primitiva, al menos hace 600.000 millones de años. Desde entonces no se han formado nuevos filos. ¿Significa esto que la vida ha perdido su capacidad de perfección? Desde luego que no. Por un lado,